Buenas tardes. Vamos a hacer entonces una introducción a los mecanismos hoy de fagocitosis para también ayudarles un poco a desarrollar el taller que tenemos programado en este curso. Entonces, es importante aquí primero pues introducirlos en algunos temas que vamos a tratar en esta clase. Vamos a hablar un poco de las generalidades de la inmunidad innata como para ubicar estos procesos dentro del contexto de esta inmunidad, y vamos a hablar de fagocitosis en general, de los conceptos generales, de la ontogenia, con este pues derrotero quiero hacer énfasis en el proceso de la fagocitosis. Entonces, que hay unos mecanismos primero que inducen la migración de esas células hacia el sitio donde van a ejecutar esta función. En el sitio donde tienen que ejecutar esa función, entonces hay unos mecanismos para reconocer esos patógenos. En esta clase nos vamos a enfocar entonces en los patógenos, y que entonces hay unos patrones moleculares, y estos fagocitos tienen unos receptores para esos patrones moleculares que son los encargados del reconocimiento. Después de que hay un reconocimiento de esos patrones, entonces vamos a hablar un poco de cómo se induce ese proceso de fagocitosis a través de los receptores de fagocitosis y de lo que es opsonización, y luego en sí de cómo ocurre este proceso y cómo ocurre el análisis de los microbios, de las moléculas microbicidas presentes en esos fagolisosomas que van a ayudar en el proceso, del daño tisular que ocurre, y de por qué un médico debe saber sobre este tema para su ejercicio profesional. Entonces, primero quería ubicarlos un poco en el contexto de la respuesta inmune en general. Hemos visto que hay dos tipos de respuesta inmune que se dividen de manera didáctica, aunque pienso que están muy interrelacionadas y que en el cuerpo humano no hay esa división como tal. Pero entonces tenemos que la fagocitosis, para efectos de enseñanza, se sitúa en el contexto de la respuesta inmune innata. Entonces, en este contexto hay varios mecanismos que son importantes para ese primer encuentro con los patógenos. Están los mecanismos de fagocitosis, los mecanismos de exocitosis y los mecanismos de citotoxicidad. Entonces, vamos a enfocarnos hoy específicamente en el proceso de fagocitosis, que es realizado por unas células que se llaman neutrófilos, y por los monocitos, que se diferencian en macrófagos en los tejidos. Algunas de estas células, y en general también los hepatocitos, las células endoteliales, las células epiteliales, producen moléculas que también van a reforzar esa inmunidad innata. De esto no trataremos hoy, y que hay unas barreras naturales pues que también hacen parte de esta inmunidad innata. Entonces, nos vamos a enfocar en el proceso de fagocitosis. La respuesta fagocítica se define, iremos completando esta definición poco a poco, como esa capacidad que tienen unas células especiales del organismo para internalizar partículas de gran tamaño y ejercer se estimulan unos procesos en estas células. Entonces, decir internalizar partículas de gran tamaño es como muy subjetivo. Entonces, por eso se propone este tamaño, que es mayor a 0.5 micras. Que es mayor a 0.5 micras? Yo diría que, para que tengamos una idea de qué tan grandes son estas partículas que se pueden internalizar a través del proceso de fagocitosis, diríamos que es más o menos la 16ª parte de un glóbulo rojo, que mide aproximadamente 8 micras. Entonces, son partículas relativamente grandes. En esta clase nos vamos a enfocar particularmente en las bacterias, que tras el reconocimiento, entonces inducen una serie de procesos en esta célula fagocítica que van a terminar con la internalización de esa partícula. Las células fagocíticas del organismo, entonces, como tales, son los neutrófilos, que si nos devolvemos en esta gráfica, entonces hacen parte de unos progenitores, que son los progenitores mieloides en la médula ósea, que vienen de la célula madre pluripotencial. Y también están encargados de esta función los monocitos, que cuando se diferencian en los tejidos se convierten en macrófagos, y también vienen de esa
célula madre, ese progenitor mieloide. Si bien las células dendríticas en algunos contextos se ubican dentro de las células fagocíticas, ellas tienen más una función que es de presentación antigénica y de estimulación de la respuesta inmune adaptativa, que bien lo vamos a ver, pues ustedes lo verán más adelante. Hay algunas células aquí que esporádicamente pueden ejercer funciones de fagocitosis, pero no las vamos a considerar, por ejemplo, los mastocitos, los linfocitos B en ese proceso de presentación antigénica tienen que hacer pues endocitosis de por ejemplo, partículas reconocidas por los anticuerpos, pero en esta clase y en este taller nos enfocaremos principalmente en las funciones del neutrófilo y en las funciones del monocito macrófago como células fagocíticas. Entonces, estos dos tipos de células tienen unos mecanismos pues de maduración en la médula ósea que van, en el caso de los neutrófilos, desde el mieloblasto, que viene desde esa célula madre pluripotencial, pasando por todos los estadios de maduración hasta el neutrófilo como tal. En el caso de los monocitos, entonces también vienen de esa célula madre pluripotencial y en la sangre pues se presentan los monocitos y estos monocitos en los tejidos pasan a macrófagos. Este proceso de diferenciación involucra el aumento de tamaño de estas células, la adquisición de una serie de gránulos, la presencia de un aparato de Golgi prominente, la presencia de más lisosomas, y estas células se distribuyen en muchos tejidos del organismo. Entonces, ellas en sí, el sistema de monocitos y en los tejidos de macrófagos conforman lo que sería el sistema fagocítico mononuclear. Hay que hacer énfasis en que no se llaman macrófagos como tal en todos los tejidos. En los sinusoides hepáticos, por ejemplo, se encuentran las células de Kupffer, que no son más que macrófagos diferenciados, pues ejerciendo esa función como de homeostasis y de defensa en estos tejidos. En el sistema nervioso central está la microglia, que conforma más o menos el 5 al 20% de la glía de ese sistema nervioso. En el riñón se llaman células mesangiales. Los osteoclastos en el hueso no son más que macrófagos y ellos contribuyen a la remodelación ósea. En las articulaciones tenemos las células asinoviales y en los pulmones tenemos los macrófagos alveolares, en el vaso los macrófagos esplénicos. Entonces, nuevamente enfocando en que los monocitos son aquellos que se encuentran en la sangre, sufren un proceso de diferenciación, entonces se diferencian en células de Kupffer, por ejemplo, en los sinusoides hepáticos, en los vasos esplénicos, tienen que ver con la remoción, por ejemplo, de los hematíes dañados, y también los macrófagos se encuentran, por ejemplo, en los epitelios, en la lámina propia, contribuyendo con esa función, pues, como de defensa. Aparte de esto, hacer énfasis en que ese sistema fagocítico mononuclear no solo tiene funciones en la inmunidad. Yo lo he discutido mucho con mis compañeros de trabajo y la idea es que la inmunidad no está solamente ahí para defendernos de los microorganismos, sino que tiene una función en la homeostasis del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso del sistema fagocítico mononuclear, ese sistema tiene actividades metabólicas, por ejemplo, contribuye, yo diría que son como las amas de casa del organismo porque contribuyen en la depuración de detritos y células apoptóticas. También participan, por ejemplo, en la producción de bilirrubina porque producen una enzima que facilita la degradación del grupo hemo en los hematíes. También contribuyen en los alvéolos a la remoción del factor surfactante y a remover en la sangre las lipoproteínas de baja densidad por receptores que vamos a ver ahora. Y también se cree que participan en esa formación de los tejidos a nivel embrionario. Entonces, no solamente estamos hablando de células que participan como en el combate de los microorganismos. Bueno, entonces empezando con el proceso de fagocitosis, tenemos que ese proceso involucra la migración de las células fagocíticas
involucra también el reconocimiento de esos microorganismos, en este caso por parte de las células fagocíticas, y incluye como tal el proceso de lisis, el proceso de internalización de estos microorganismos y de lisis microbiana. Vamos a ver entonces sobre cada uno de estos pasos. En el proceso de migración de las células fagocíticas, entonces, es ejercido este proceso, se ejerce por factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos, que también se llaman en los libros quimoquinas, quimioquinas, son moléculas, son básicamente proteínas que tienen unos residuos aquí en su parte final, en la parte N-terminal, que son las que clasifican este grupo de moléculas. Entonces existen las, por ejemplo, C-quimoquinas, que tienen esta característica en su porción C-terminal, con estos residuos de cisteína, las C-quimoquinas, que tienen esta característica estructural, las X-quimoquinas y las CX3-C-quimoquinas, que tienen esta característica. La X aquí representa cualquier aminoácido. No es importante que nos aprendamos tanto pues esta clasificación, lo importante es saber un poco como el concepto. Entonces, ¿qué son los factores quimiotácticos? Los factores, aquí hay un error, pero bueno, los factores quimiotácticos o quimioquinas son sustancias que dirigen la migración de los leucocitos hacia los focos inflamatorios por un gradiente de concentración. Entonces, esas células fagocíticas van a migrar desde un ambiente, por ejemplo la sangre, donde hay menor cantidad de esos factores quimiotácticos, hacia el sitio donde está el microorganismo, donde hay mayor cantidad de estas sustancias. Y son reconocidas en esas células fagocíticas por receptores de membrana específicos. ¿Qué es importante aquí? Es de pronto aprendernos estos grupos de quimoquinas que son las más conocidas. Entonces, de aquí hay quimoquinas que son también moléculas derivadas de la activación del complemento como C5A. Hay también mediadores lipídicos que, producto de la activación de ese ácido araquidónico, entonces se producen por ejemplo, el factor activador de plaquetas, la prostaglandina D2, el leucotrieno D4, que también en conjunto se llaman los mediadores lipídicos, que también ejercen la función de quimioquinas. Está también moléculas derivadas en sí de los microorganismos, por ejemplo el FMLP. FMLP quiere decir formil, metil, leucil, fenilalanina, y es un péptido que es característico de las estructuras de los microorganismos y va a ser reconocido por receptores en la membrana de las células fagocíticas que inducen esos movimientos en esas células que van a inducir la quimiotaxis y la migración. Y por otra parte, entonces hay algunas citoquinas que funcionan también como factores quimiotácticos, como la interleuquina 8. ¿Qué tienen en común estas moléculas para ser quimiotácticas y para ejercer la migración de las células fagocíticas? Entonces, lo común que tienen es que ellas son reconocidas en la superficie de las células fagocíticas por este tipo de receptores. Son receptores que llamamos que tienen 7 pasos por la membrana. Esta sería la membrana celular de las células fagocíticas. Entonces aquí ven los 7 pasos por la membrana y están acoplados a proteína G, de tal manera que la señalización ocurre a través de estas moléculas acopladas a proteína G. Eso caracteriza a los factores quimiotácticos. Sin embargo, aparte, para que se induzca la migración de esas células fagocíticas, aparte de los factores quimiotácticos, también se necesitan las moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión estimulan la adherencia, la adhesión, bueno, valga la redundancia, de estos leucocitos sobre todo al endotelio, ¿sí? Y la adhesión entre célula y célula en el sistema inmune. Entonces, entre estas moléculas que participan, digamos, en la extravasación, esa era la palabra, en la extravasación de estas células desde la sangre hacia los tejidos, se encuentran, básicamente vamos a aprender aquí 2 tipos de moléculas, las selectinas y las integrinas. Las selectinas son moléculas que interaccionan pues, con cialomucinas en el proceso de extravasación leucocitaria. Estas cialomucinas son carbohidratos y estas selectinas son moléculas que están expresadas en la superficie de las células fagocíticas que reconocen estos residuos de carbohidrato que tienen estas sustancias.
Estas hialomucinas, por ejemplo, se pueden encontrar en el endotelio cuando se activa y generalmente lo que inducen es un proceso de adhesión muy suave al endotelio, eso es que se llama deslizamiento o en inglés sería rolling, eh, que es ese proceso por el cual la célula fagocítica se une al endotelio de los vasos sanguíneos y se empieza como a dar vuelticas como si fuera una rueda de un carro. Pero debe haber algo que la frene y que la haga extravasarse a los tejidos. Entonces, en ese proceso participan las integrinas. Las integrinas generan uniones de más alta afinidad que las selectinas y se unen generalmente a otras integrinas del endotelio o a proteínas de la matriz extracelular que también están, por ejemplo, cuando ellos atraviesan el endotelio en esos tejidos extravasculares y genera lo que se llama la adhesión firme al endotelio, ¿cierto? Entonces las selectinas nos hacen rodar esas células fagocíticas como la ruedita de un carro y las integrinas generan como un freno, ¿cierto? Una adhesión firme a ese endotelio de tal manera que ellas puedan tener la capacidad de extravasarse hacia los tejidos. Entre las selectinas no voy a hablar mucho de moléculas específicas acá porque me parece más importante que entiendan la función. Están, por ejemplo, hay L-selectinas, P-selectinas y D-selectinas. Las L-selectinas se han llamado así porque son del endotelio, de las plaquetas y de los leucocitos. Y de todas maneras, todas estas ejercen esa función como de adhesión débil de esas células fagocíticas. Entre las integrinas, pues hay muchas. Estas moléculas poseen estructuralmente dos cadenas, una alfa y otra beta. Y vamos a hablar, por ejemplo, en el proceso de fagocitosis, que esta molécula CD11-CD18, no puse aquí la isoforma de CD11 para no complicarnos tanto, es importante en ese proceso de extravasación y de migración. Entonces, resumiendo, tenemos una célula, este sería un vaso sanguíneo, este sería el lumen de ese vaso sanguíneo, y aquí está el endotelio, y tenemos una célula fagocítica, en este caso un neutrófilo por las características del núcleo y por los gránulos, y ese neutrófilo, primero entonces, en ese endotelio, entonces aquí está la bacteria en un proceso infeccioso. Gracias a esa presencia de la bacteria ahí se van a producir quimioquinas, entonces ya sabemos que son citoquinas, mediadores lipídicos, que van a ser, por ejemplo, moléculas derivadas de la activación del complemento, que se van a difundir y van a llegar a ese lumen vascular, a ese lecho vascular, y entonces la célula fagocítica tiene receptores, aquí en este caso, por ejemplo, el receptor de interleuquina 8, que tiene 7 pasos transmembrana, que reconocen esa interleuquina 8 y esa adhesión entonces es ayudada primero por moléculas como las C-selectinas que producen el rodamiento de esos leucocitos en el endotelio y luego hay unas moléculas que van a frenar como esos leucocitos para que puedan facilitar esta extravasación, que son las integrinas, por ejemplo aquí CAM1, que tiene que ver con la que ya les mencioné, que es CD11, CD18. Luego entonces esas células empiezan en ese proceso de movilización del citoesqueleto para extravasarse y migran de un ambiente de menor concentración de quimoquinas a un ambiente de mayor concentración, donde finalmente van a encontrar los microorganismos. Yo quería resaltar aquí que aunque los neutrófilos son la primera línea, se consideran la primera línea de defensa ante las infecciones, esto depende en realidad del tipo de infección. En general se considera la primera línea de defensa ante las infecciones por microorganismos gram positivos o gram negativos, porque responden de manera muy rápida a los factores quimiotácticos que se producen cuando ocurren este tipo de infecciones, pero que ante otra infección, por ejemplo, una infección micobacteriana, pues las células que van a emigrar son otras hacia los alvéolos, entonces depende mucho como del tipo de microorganismo que estemos atacando. En el taller nos vamos a enfocar a un microorganismo, una bacteria en sí, el estreptococo, entonces la primera línea de defensa en este caso serían los neutrófilos, y ellos, a diferencia de los monocitos, la vida media es muy corta y no abandonan el torrente circulatorio a menos que no hayan estas señales que son señales inflamatorias.
Entonces, después de la migración de esas células, pasamos al reconocimiento cómo una célula fagocítica reconoce esos microorganismos. Entonces, básicamente los reconoce a través de algo que se llama patrones moleculares de reconocimiento. Estos patrones moleculares de reconocimiento pues son moléculas que son muy comunes a los microorganismos dependiendo del tipo. Entonces pueden ser, por ejemplo, ARN monocatenario, ARN bicatenario. Hay una dinucleótidos de citosina, guanina, que tienen unas características especiales que los hacen reconocibles por las células fagocíticas. La pirina y la flagelina de las bacterias, el LPS, el ácido lipoteicoico, que son componentes de la membrana de las bacterias gram negativas. También algunos productos de los hongos, como el manano o los glucanos, que son reconocidos a través de receptores en las células fagocíticas. Y no solamente reconocen, por esa función de homeostasis que tienen las células fagocíticas, pues no solamente reconocen moléculas de las bacterias, sino, por ejemplo, moléculas derivadas del estrés en el cuerpo humano, como estas que listamos acá, que no vamos a entrar pues como mucho en detalle sobre eso. ¿Cómo se reconocen estas bacterias, estas moléculas que están en la superficie de los microorganismos? Bueno, se reconocen a través de receptores. Esta diapositiva era para mostrarles que en las bacterias gram positivas y gram negativas, pues están esas estructuras que son reconocidas. Entonces, por ejemplo, aquí está el ácido lipoteicoico, que hace parte de la pared celular de las bacterias gram positivas. Está el peptidoglicano, que también es reconocido por unos receptores en las células fagocíticas, y en la pared celular de las bacterias gram negativas, si se puede llamar así, está, por ejemplo, el LPS, que también tiene un receptor en las células fagocíticas, y hay una partecita pues que es peptidoglicano, que también es reconocido pues por esas células fagocíticas. Entonces, son productos o moléculas que hacen parte estructural, la mayoría de ellas de los microorganismos, y que tienen receptores en la superficie de las células fagocíticas. ¿Cuáles son esos receptores en la superficie de las células fagocíticas? Entonces, hay básicamente 3 grupos de receptores. Vamos a adentrarnos más aquí en los receptores llamados tipo TOL, del inglés Toll-like receptors. Ellos reconocen, por ejemplo, el peptidoglicano bacterial o reconocen moléculas de ADN y ARN viral, ya sea en la superficie extracelular y en los endosomas. Entonces vamos a hablar un poquitico más de estos TLRs. Aparte de eso, también hay otras moléculas que se llaman los NLRs, por ejemplo, que reconocen también estructuras de microorganismos, y los RLRs, que reconocen básicamente estructuras virales. Para más información sobre estos receptores pueden consultar, por ejemplo, el libro de la inmunología de Abbott, que tiene una descripción muy buena de las rutas, digamos, intracelulares y los tipos de patrones que reconocen estos receptores. Hablando un poquitico de los receptores tipo TOL. Entonces, en la superficie de las células fagocíticas, pues hay muchos de estos tipos de receptores. Están desde el TLR1, hay hasta el TLR11. Aquí están describiendo básicamente 6 que reconocen diferentes estructuras microbianas. Y hay otros aquí que están en los endosomas, que reconocen estructuras básicamente derivadas de virus o el DNA bacteriano. Estos TLR son unas familia de receptores que tienen una característica común. Entonces, si ustedes ven aquí, tienen este ganchito. Este ganchito son los dominios extracelulares ricos en leucina. Entonces, por eso todos tienen como esta característica que es común. Y también tienen un dominio intracelular que es común, que es el dominio tipo TIR, que le da unas características, digamos, de señalización y funcionales que son muy semejantes entre estas moléculas. La unión de los ligandos a estas moléculas induce una respuesta inflamatoria, y antivírica, que es la que vamos a representar aquí. Entonces, la unión de la interacción de estos productos microbianos con estos receptores induce una señalización intracelular que finalmente lo que induce es lo que llamamos el proceso de activación de las células fagocíticas.
El proceso de activación de las células fagocíticas no induce como tal fagocitosis, pues que es una cosa como muy paradójica. Ahora vamos a ver los receptores de fagocitosis, pero sí induce la activación de estas células que tiene que ver con la producción, por ejemplo, incrementada de citoquinas, la producción de quemoquinas, la producción de la expresión de moléculas de adhesión endotelial, y realza también la capacidad que tienen estas células para comunicarse con las células del sistema inmune adquirido a través de la producción de moléculas, el aumento en la expresión de moléculas coestimuladoras, y también se aumenta las moléculas que inducen o realizan esa presentación antigénica a los linfocitos T, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Básicamente esto va a desencadenar inflamación aguda y va a inducir en la estimulación de la inmunidad adaptativa. Aparte de eso, hay algunos de estos receptores que también inducen un estado antiviral en estas células que contribuye a la eliminación de las células infectadas por virus. Bueno, pero entonces los receptores tipo TOL, los receptores, los NLRs, los RLR, no son receptores como tal de fagocitosis, sino activan esas células para potenciar la inflamación y para estimular, inducir, optimizar la presentación antigénica y la activación de los linfocitos, básicamente los linfocitos T. Los receptores de fagocitosis son otro tipo de receptores. Entonces, entre ellos están, los hemos dividido en receptores que son no opsónicos y receptores de opsoninas. Los receptores no opsónicos básicamente reconocen, son otro tipo de receptores diferentes que reconocen directamente estructuras en los microorganismos. Entonces, ejemplo de esto, por ejemplo, son los receptores de manosa. La manosa es un carbohidrato que es muy común en la superficie de ciertos microorganismos, y en nuestras células fagocíticas hay receptores para ellas. Hay otros receptores que se llaman, ya los nombré anteriormente, que se llaman los receptores depuradores, o en algunos libros los llaman carroñeros, no me gusta mucho esa palabra. En inglés serían los scavenger receptors, que son también los que, por ejemplo, reconocen lipoproteínas acetiladas. Muchos de ellos, por ejemplo, son polianiones presentes en la membrana de estos microorganismos. Entonces, ¿cuál es la característica de los receptores no opsónicos? Que estos receptores reconocen directamente, acuérdense de eso, moléculas en la estructura de los microorganismos. Los receptores de opsoninas, entonces, hacen como un puentecito. Entonces, estos son receptores que reconocen, aquí hay un error, son proteínas, reconocen lo que desconocen son otro tipo de moléculas que hacen parte de la inmunidad. Por ejemplo, las moléculas del complemento, el complemento cuando se activa genera estos productos de activación del complemento que opsonizan, entre comillas, a esos microorganismos, y esto es, a la final no, entonces el microorganismo no es reconocido directamente, sino que lo que reconoce el fagocito son estas moléculas que hacen parte de nuestra propia inmunidad. También reconocen, por ejemplo, moléculas de anticuerpos que rodean esos microorganismos a través de estos receptores que se llaman los receptores ETC. Entonces, quería hablar un poquito de lo que es opsonización. Opsonizar, hemos visto ya que pues, hay receptores de fagocitosis que unos son opsónicos y otros son no opsónicos. La opsonización, para recordarles, es el proceso como de recubrir al microorganismo para facilitar la fagocitosis. Entonces, lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, con estas rojitas, esto sería, en fucsia sería el microorganismo. Las bolitas rojas serían, por ejemplo, moléculas derivadas de la activación del complemento. Esta también es una molécula derivada de la activación del complemento. Esta, por ejemplo, también, y tienen receptores en la superficie de las células fagocíticas que finalmente lo que van a conducir es a facilitar ese proceso de fagocitosis, porque anclan de una mejor manera esos microorganismos a la superficie de esas células. Opsonizar viene del griego, que quiere decir hacer más apetitosa. Entonces yo siempre pongo este ejemplo, que una torta, por ejemplo, cuando se decora, cuando se le ponen frutas, cuando se le pone crema, pues se hace como más apetitosa, y eso es básicamente lo que estamos haciendo con un microorganismo. Esto sería el microorganismo, y la decoración sería como
moléculas que opsonizan. Y lo mismo cuando una mujer o un hombre en una fiesta, por ejemplo, se ponen bien bonitos y se ponen muy decorativos, digamos, eso sería que ellos están opsonizando. Siempre digo que no sé si se están opsonizando para ser más fácilmente fagocitables, pero la idea pues es que entendamos el concepto. Eh, Después de que hay ese proceso de opsonización y ese reconocimiento por parte de los receptores de fagocitosis, entonces, ¿qué característica tienen esos receptores de fagocitosis? Que inducen la movilización del citoesqueleto para que haya esa internalización de los microorganismos. Ese proceso entonces forma finalmente una vacuola que se llama el fagosoma, que luego se une con los lisosomas presentes en estas células. El neutrófilo tiene una gran cantidad de gránulos y lo vamos a describir en detalle en el taller, formando algo que se llama el fagolisosoma. Entonces, básicamente aquí hay un resumen de ese proceso. Están entonces este receptor de manosa que mira que reconoce directamente las bacterias en este caso. El receptor carroñero, que sería otro receptor no opsónico que reconoce, por ejemplo, polianiones presentes en la membrana de los microorganismos. Y este sería un receptor opsónico. Quiere decir que la célula fagocítica, a través de un receptor facilitado por una inmunoglobulina, está reconociendo esos microorganismos. Entonces la inmunoglobulina en este caso haría como un puente y esto optimiza de una manera importante ese proceso de fagocitosis. ¿Qué induce este proceso? Entonces, induce la movilización del citoesqueleto de manera que se forman estos que serían unos brazos, que son los pseudópodos que rodean ese microorganismo, y finalmente se van a fusionar por esta parte y van a formar algo que se llama el fagosoma, donde ya tenemos aquí la bacteria internalizada. Estos fagosomas se van a fundir con los lisosomas y van a formar el fagolisosoma, que tiene una gran cantidad de sustancias que van a ser bactericidas y van a colaborar en la destrucción de ese microorganismo. ¿Qué moléculas microbicidas están presentes en esos fagolisosomas? Entonces, en primer lugar, estos gránulos son potencialmente, pues, digamos que inducen una gran cantidad, tienen enzimas y tienen todos los mecanismos moleculares para producir algo que se llaman los radicales libres. En este caso, los radicales libres de oxígeno. El neutrófilo, por ejemplo, es una molécula potente, esa palabra estaba buscando, para producir radicales libres de oxígeno. No sé si recordamos en química del bachillerato que son los radicales libres. Los radicales libres son unas moléculas que tienen electrones desapareados en su último nivel de energía y que por lo tanto son muy, muy reactivas. Entre ellas, entonces, en esos gránulos se produce el peróxido de hidrógeno, el anión hidroxilo, el ion hidroxilo, perdón, el anión superóxido, y ellos son moléculas que por ese alto grado de reactividad se unen a la superficie de esos microorganismos en ese fagolisosoma y inducen, por ejemplo, bloquean enzimas, desestabilizan la membrana y las paredes de los microorganismos y contribuyen pues así de esta manera a eliminarlos. Sin embargo, los radicales libres, en ese proceso de ingestión del microorganismos, también se pueden, digamos, pueden escaparse al exterior y esto puede llevar a daño tisular. Los radicales libres, por ejemplo, también se han implicado en el envejecimiento, en la fisiopatología del cáncer. Entonces, pero en este caso son moléculas microbicidas muy potentes. Otros radicales libres, no solamente hay los derivados del oxígeno, sino que hay también los derivados del nitrógeno. Y en este caso, las células como los monocitos y los macrófagos poseen este sistema, que es el óxido nítrico. En este caso es producido por una enzima que se llama la óxido nítrico sintasa inducible. Y este es otro radical libre que es también potencialmente microbicida. Entonces, pues, la tarea de ustedes también es averiguar cuáles son los procesos enzimáticos que contribuyen o que generan estos radicales libres, tanto en los neutrófilos como en los monocitos y macrófagos.
Aparte de eso, entonces, hay unas sustancias que de por sí tienen los gránulos, esos lisosomas de esas células fagocíticas, esos lisosomas tienen, por ejemplo, proteasas, tienen sustancias que se activan con las variaciones de pH que se producen por la generación de estos radicales libres, como son las catexinas, tienen nucleasas que degradan el ácido nucleico, tienen, por ejemplo, lactoferrina. La lactoferrina lo que hace es secuestrar el hierro para que ese microorganismo no pueda sobrevivir en ese ambiente dentro del fago lisosoma. La lisocima que degrada esas paredes bacteriales y las defensinas que también producen desestabilización de esas superficies bacterianas porque son altamente cargadas, son moléculas altamente cargadas. Y hay sustancias como por ejemplo la elastasa que también tiene la característica de que degrada proteínas de matriz extracelular y que contribuyen al daño tisular, pero que también son importantes, por ejemplo, para la migración de estas células fagocíticas en los tejidos, porque pues ahí hay que degradar proteínas de matriz extracelular para poder migrar. En los neutrófilos hay expresión de diferencial de estas moléculas en los gránulos y pues ustedes tienen que averiguar entonces qué tipo de moléculas se producen en los gránulos secundarios, primarios, secundarios y terciarios de los neutrófilos. Entonces, como les había mencionado, pues brevemente, en el proceso de fagocitosis también se induce daño tisular. Entonces, por ejemplo, aquí vemos entonces los diferentes tipos de células fagocíticas. Este sería un vaso sanguíneo. Aquí están representando el proceso de extravasación de esas células. Y entonces, cuando hay, por ejemplo, una infección bacteriana, la extravasación de estas células, a medida que pasan los días, entonces se disminuye, gracias a la fagocitosis y la activación de la inmunidad adquirida, se disminuye la carga bacteriana, pero así como se disminuye la carga bacteriana, entonces comienza un proceso de destrucción tisular porque todas esas moléculas microbicidas, los radicales libres también tienen un potencial de destrucción muy grande. Entonces, a la par con este proceso se activan, por ejemplo, alternativamente los macrófagos. Hay una activación alternativa a ellos que produce moléculas que son antiinflamatorias y que después de eliminar la bacteria inician un proceso de reparación extracelular tisular en estos tejidos que tiene que ver con esa también función de amas de casa que tienen los macrófagos en los tejidos, que eliminan todos esos detritos y todas esas células dañadas que se produjeron durante la defensa contra esta infección bacteriana. Adicionalmente, pues, como ya les dije, las células dendríticas tienen esa capacidad también fagocítica, pero más con la intención de ir a los nódulos linfáticos, activar la inmunidad adquirida y así generar esa activación, pues, de los linfocitos. Me parece importante incluir esto y es porque un médico debe saber de fagocitosis. ¿Por qué estamos estudiando fagocitosis en este curso? Entonces, hay básicamente, incluí 3 diapositivas acá sobre esto porque me parece importante. Ay, Dios mío, no me las cambiaron. Bueno, los médicos deben saber de fagocitosis porque hasta la versión anterior de la presentación, bueno, no importa. Deben saber de fagocitosis porque hay ciertas enfermedades relacionadas directamente con defectos en la función de las células fagocíticas. Nosotros somos en un grupo, particularmente yo pues trabajo en un grupo que se llama Grupo de Inmunodeficiencias Primarias, que tiene que ver con esos defectos inherentes a las células inmunes que ocurren principalmente por causa genética. Entonces existen varias enfermedades que son ocasionadas por defectos en las células fagocíticas y que son, muchas de ellas ya está descubierta pues la base genética. Entonces, por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica se debe a que no se pueden producir los radicales libres derivados del oxígeno en las células fagocíticas y por esto los individuos tienen una alta susceptibilidad a las infecciones, principalmente por esos microorganismos que son susceptibles a la acción de estos radicales. Hay otra enfermedad que se llama la deficiencia de adhesión leucocitaria, que es una enfermedad, estas son enfermedades raras, pero digamos conocer de su fisiopatología es bien importante. En esta deficiencia de adhesión leucocitaria, entonces lo que está defectuoso
son las selectinas o las integrinas, que son las moléculas de adhesión leucocitaria que mencionamos al inicio en la parte de migración de las células fagocíticas. Eso ocasiona, por ejemplo, que esas células se queden secuestradas literalmente en los vasos sanguíneos y no puedan migrar hacia los sitios hacia donde tienen que hacer presencia para combatir a los microorganismos. También existen neutropenias, por ejemplo, individuos que nacen con bajo número de neutrófilos, estas pueden ser cíclicas, por ejemplo, y eso induce pues también alta susceptibilidad a los microorganismos. Estamos estudiando en estos momentos unas enfermedades que se llaman por susceptibilidad mendeliana a las infecciones por micobacterias y otras enfermedades que tienen también, por ejemplo, los defectos en los lisosomas y de esas células fagocíticas. Un médico debe conocer de fagocitosis también porque existen muchas enfermedades que son muy prevalentes, que ustedes se las van a encontrar en el ejercicio de su práctica médica y que están relacionadas, la fisiopatología está relacionada con los fagocitos directamente. Enfermedades como la aterosclerosis, la obesidad o la sepsis tienen que ver con estos, las funciones directas de los fagocitos y con la activación, algunas veces errada, de estas células. También un médico debe conocer de fagocitosis porque las células fagocíticas están disminuidas, por ejemplo, por la prematurez, entonces dependen también de esa edad de maduración del feto, ¿cierto? Entonces, esos prematuros nacen con defectos en estas células fagocíticas y se debe considerar esto para su manejo clínico. Y porque, ya hablando de alternativas terapéuticas, entonces existen ciertas enfermedades, ciertas alternativas terapéuticas que están dirigidas a modular la función de estas células. Por ejemplo, en algunas condiciones clínicas se aplican factores de crecimiento o se aplican citoquinas que lo que están, y estos tratamientos están dirigidos a manipular, a modular, más que manipular, la función de estas células. Y también existen algunos medicamentos y condiciones clínicas que afectan el número y la función de las células fagocíticas y que es importante que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, los medicamentos antineoplásicos, todos estos microorganismos pueden inducir una neutropenia que es secundaria a esos medicamentos y que son bastante difíciles de manejar. Y las neoplasias, las enfermedades autoinmunes y algunas infecciones también pueden producir una disminución en el número de neutrófilos en la circulación, de tal manera que se induce una mayor susceptibilidad a otros microorganismos. Bueno, esto era todo lo que quería comentarles. Básicamente, pues agradecer a mis compañeros. Hemos hecho un trabajo en equipo aquí para traerles pues estas charlas a ustedes. La idea es que lo utilicen para el desarrollo del taller y que investiguen más para así poder pues como profundizar más sobre estos aspectos que son esenciales para entender todo el proceso de inmunidad. Muchas gracias.